Las expansiones a lo largo de los ejes X o Y son un concepto fundamental en el álgebra lineal, con aplicaciones prácticas en geometría, física e ingeniería. Surgieron como respuesta a la necesidad de comprender transformaciones lineales en espacios bidimensionales. Estas expansiones han sido motivadas por la necesidad de analizar transformaciones geométricas y fenómenos físicos, como el movimiento de partículas y el diseño de estructuras. Expansión a lo largo del eje X. Una transformación lineal T que va de R2 a R2 definida por T de XY igual a C por X y Y, donde C es mayor que 1, se llama expansión a lo largo del eje X y su acción es multiplicar a la coordenada X de un vector en R2 por una constante mayor que 1. Podemos ver un cuadrilátero donde al multiplicar C por la coordenada X en cada uno de sus puntos da una expansión en el eje X, haciendo más grande el cuadrilátero. Expansión a lo largo del eje Y. Una transformación lineal T que va de R2 a R2 definida por T de X, Y igual a X y C por Y, donde C es mayor que 1, se llama expansión a lo largo del eje Y su acción es multiplicar a la coordenada X de un vector en R2 por una constante mayor que 1. Aquí vemos un cuadrilátero donde al multiplicar C por la coordenada Y a cada uno de los puntos se da una expansión a lo largo del eje Y, haciendo más grande el cuadrilátero. El núcleo. El núcleo es el conjunto de elementos del dominio, sean vectores, matrices o polinomios que igualan a cero a la transformación lineal. Para sacar el núcleo de una expansión a lo largo del eje X, tenemos en cuenta lo siguiente. Como sabemos, el núcleo de la transformación tiene que ser igual a un vector en espacio R2 tal que su transformación sea igual a cero. Entonces tenemos el vector en R2, que es de los elementos A y B. Al aplicar la transformación, tiene que darnos igual a cero. Entonces, aquí se nos va a presentar dos casos diferentes. Tenemos que A y C es igual a cero y B es igual a cero. El vector B puede tomar el valor de cero, mientras que en el caso de AC se tiene un análisis diferente. Como sabemos, B es igual a cero y también que AC es igual a cero, pero también se toma en consideración que dentro de la expansión a lo largo del eje X, el valor de C es un valor mayor a 1. Entonces, por lo tanto, el valor que puede tomar cero es únicamente A. Por lo tanto, nuestro núcleo en R2 sería igual a 0 y 0, los elementos pertenecientes a este. Lo mismo es el caso para la expansión a lo largo del eje. Se toma un vector en R2, donde esa transformación tiene que ser igual a 0. Aquí hacemos es el mismo proceso. Aquí, en cambio, tenemos que el valor de A va a ser igual a 0 y que el valor de B por C es igual a 0. Pero se toma otra vez en consideración que C tiene que ser mayor a 1. Entonces, por lo tanto, B es igual a 0. Entonces, el núcleo es en R2 con los elementos 0 y 0. La imagen de la transformación. La imagen de una transformación lineal se indica con la siguiente fórmula presente. Los símbolos en corchete representan conjuntos. Las letras minúsculas V y W representan vectores. El símbolo parecido a la letra E significa pertenece. Los dos puntos significan donde o tal que. La letra T es una transformación lineal y las letras mayúsculas V y W representan espacios vectoriales. La imagen es el conjunto de vectores. Para obtener el núcleo se indica de la siguiente fórmula presente. Siendo el núcleo un conjunto de vectores de un espacio vectorial tal que sus transformaciones lineales sean igual a cero. También llamado operador de proyección de R3 en plano XY. Para obtener la imagen tenemos que encontrar vectores que sean iguales en ambos lados de la transformación. En este caso, cualquier vector que tenga z igual a 0 dejará ambos vectores b1, b2 iguales. Para obtener el núcleo requerimos igualar al a0 el resultado. Vemos que z puede tener cualquier valor, pero x y y deben valer 0 para satisfacer la transformación a 0. El núcleo se representa de la siguiente forma. Nu es igual a los conjuntos de x, y, z, tal que x es igual a y es igual a 0. Z pertenece a R. La nulidad y el rango corresponden a la dimensión del núcleo y de la imagen. Podemos ver en el ejemplo que la imagen tiene una dimensión de 2
donde x y y pueden adquirir cualquier valor. Z es constante y rango 2. Asimismo, el núcleo tiene una dimensión de 1 porque z puede adquirir cualquier valor, x y y son constantes y la anualidad es de 1. En conclusión, podemos decir que la imagen es el conjunto de vectores que pertenece a un espacio vectorial, donde cada uno de ellos es igual a la transformación lineal de un vector que pertenece a otro espacio vectorial. Asimismo, también el núcleo es el conjunto de vectores de un espacio vectorial tal que sus transformaciones lineales sean igual a 0. Ejemplo de la transformación. Este ejemplo consiste en una figura de 4 puntos en R2. Se aplicará la transformación a los puntos de la figura. Sea la transformación que va de R2 a R2, dada por la transformación del eje X y el eje Y, es igual a C, que se tomará el valor de algún número que multiplicará al eje X, y Y se conservará. Cuando C es mayor a 1, hay una expansión a lo largo del eje X. Dado que la transformación lineal que va de R2 a R2, C toma el valor de 2, entonces la transformación del eje X y el eje Y es igual a 2 que multiplicará al eje X y el eje Y se conservará. Las coordenadas iniciales tenemos en A, en X0, en Y0, en B, en X1, en Y0, C, X1, Y1 y D, X0, Y1. Y estas coordenadas forman un cuadrado. Ahora vamos a aplicar la fórmula para expandir la figura a lo largo del eje X multiplicando todas las coordenadas por un factor de 2. Esto significa que cada punto XY de la figura original se transformará en el punto 2 que multiplicará al eje X y Y se conservará después de la expansión. Aplicando la fórmula, tenemos las transformaciones de A. La transformación del eje X y del eje Y, que en el eje X 2 se multiplica por 0 y esto nos da 0 y Y se conserva con 0. En B, el eje X, que es 1 multiplicado por 2, nos da 2 y en el eje Y se conserva. En C, la transformación del eje X, que es 1, 2 por 1, 2, entonces el eje de X es 2 y Y se conserva con 1. En D, la transformación del eje X, que es 0, 2 por 0 es igual a 0, entonces el eje X nos queda con 0 y Y se conserva. Después de aplicar la fórmula en las transformaciones, nos da una figura rectangular. A continuación les voy a presentar un ejemplo de esta transformación. Sabemos que una transformación lineal de R2 a R2 está definida por TXY igual a CXY, en donde C es mayor que 1. Se llama expansión a lo largo del eje X y su acción es multiplicar la coordenada de un vector en R2 por una constante mayor que 1. Vamos a considerar la transformación lineal de TR2 a R2 tal que TXY igual a 3XY. Entonces, tenemos una expansión a lo largo del eje X con C igual a 3. Tenemos los 5 puntos del plano cartesiano. 0,0, 1,2, 2,2, 2,1 y 1,0. Vamos a aplicar la transformación lineal a estos puntos. Para la transformación lineal para el punto 0,0 es igual a 0,0. La transformación lineal para el punto 1,2 es 3,2. La transformación lineal para el punto 2,2 es 6,2. La transformación lineal para el punto 2,1 es igual a 6,1. La transformación lineal para el punto 1,0 es 3,0. En las imágenes podemos ver que tiene una expansión hacia el eje X cuando C vale 3. Sabemos que una transformación lineal de R2 a R2 está definida por TXY igual a XCY, en donde C es mayor que 1. Se llama expansión a lo largo del eje y su acción es multiplicar la coordenada de un vector en R2 por una constante mayor que 1. Vamos a considerar la transformación lineal de R2 a R2 tal que TXY es igual a X2Y.
Entonces tenemos una expansión a lo largo del eje Y con C igual a 2. Tenemos los 5 puntos del plano cartesiano igualmente. 0,0, 1,2, 2,2, 2,1, 1,0. Vamos a aplicar la transformación lineal a los puntos. La transformación lineal para el punto 0,0 es de 0,0. Transformación lineal al punto 1,2 es igual a 1,4. Transformación lineal para el punto 2,2 es igual a 2,4. Transformación lineal para el punto 2,1 es igual a 2,2. Para la transformación lineal para el punto 1,0 es igual de 1,0. Igual como podemos ver en las imágenes, tenemos una expansión hacia el eje Y cuando C es igual a 2.